Entonces, como les decía chicos, ahí perdón, pero voy a empezar de una vez, no le puedo dar más chance a los demás, entonces igualmente estoy grabando, entonces ahí todo va a ir quedando. Eh, Vamos a hablar chicos un poquito acerca de trazabilidad, la parte de metrología. Si sabemos o si entendemos qué es trazabilidad chicos, tal vez Esmeralda o Kevin que están por acá. Chicos, ¿qué me dicen? Por lo menos sí, no, he escuchado, ¿qué me dicen? Profe, sinceramente he escuchado, Ajá, ¿y qué ha escuchado? bueno, en el trabajo de mío, una trazabilidad la usamos como un punto de referencia ¿Para qué? para un proceso. Un punto de referencia para un proceso. Bueno, más o menos ahí podemos ir armando un poquito el concepto. Igual también muchas veces lo usamos hasta a veces coloquialmente hablando, ¿verdad? O hay que darle trazabilidad más o menos puede ser también como darle seguimiento, ¿verdad? No es exactamente seguimiento, pero es como darle este una trazabilidad en la parte de metrología, así vamos a ver, conceptualmente podemos decir que está relacionado con los resultados de una medición, ¿verdad? Con un estándar de referencia a través de una cadena ininterrumpida, ¿verdad? Entonces, de comparaciones con todas las incertidumbres definidas. Aquí nos dice que podemos decir que trazabilidad de la metodología es la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena, bueno, también igual ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de la medida. Entonces tenemos elementos claves igualmente en la parte de la trazabilidad, ¿verdad? Como el estándar de referencia. Y cuando hablamos de un estándar de referencia, se nos refiere generalmente cuando se calibra contra un estándar aún más alto, ¿verdad? Hasta llegar a un estándar nacional o internacional, ¿verdad? Ya sea reconocido. Eso es cuando hablamos de un estándar de referencia. Dame un segundo, chicos. Encender un toquecito la luz. Ok. Este, También tenemos otros elementos de comparaciones, ¿verdad? Como la documentación, todos los pasos del proceso de calibración deben ser documentados. ¿Para qué? Bueno, para incluir los valores medios de las incertidumbres y las condiciones de la medición. Cadenas de comparaciones igualmente también, ¿verdad? Es otro elemento importante que debemos de considerar en la parte de la trazabilidad de la metodología. Y cuando hablamos de cadenas de comparaciones, bueno, son las medidas que se comparan con un estándar a través de una serie de calibraciones y cada paso de cadenas de comparaciones tiene una incertidumbre asociada que debe ser documentada. Entonces ya vemos que habla mucho de documentación, ¿verdad? De seguimiento, de comparaciones y es importante durante toda la parte de metrología la trazabilidad porque a nosotros nos dan una esencia de cómo podemos ir gestionando, cómo se ha venido gestionando a través del tiempo o cuando ocurre algún problema, toda la parte de la metodología, ¿verdad? Y poder dar un seguimiento total al o al cliente o por algún requisito o cualquier situación inesperada que pueda ocurrir dentro de los procesos. Bueno, cuando hablamos de trazabilidad de la metodología, bueno, podemos llegar a tener esta pirámide como tal. Entonces, un usuario final, un laboratorio industrial, ¿verdad? Que es donde muchas veces podemos ir a hacer comparaciones, podemos tomar medidas. Un laboratorio acreditado, supervisado, ¿verdad? Este laboratorio acreditado, supervisado, pues muchas veces pues nosotros no tenemos dentro de la organización, por el tamaño de la organización, ¿verdad? Por el costo que implica un laboratorio para realizar ciertas pruebas. Entonces simplemente nosotros a veces lo que hacemos es tomar muestras y usamos un laboratorio para poderlo enviar. Muchas veces este laboratorio para poder tener validez debe estar, como dice aquí, acreditado. Y para lograr una acreditación, pues buscamos a la COMET, ¿verdad?
el Laboratorio Costarricense de Metrología. Usted encontró el alimento. Y ahí está. ¿En serio? Y bueno, cuando ya tenemos el Organismo Nacional de Metrología, que es la COMET, ya tenemos un sistema internacional de medidas. Yo creo que ya cuando hablamos del sí, no es un sí, ni es un sí, ni un no, ¿verdad? Ya es Sistema Internacional de Medidas. A eso nos referimos con el sí cuando hablamos específicamente, cuando nos estamos refiriendo a la parte de metrología, ¿verdad? Y por ahí teníamos el otro que era el inglés. Entonces, bueno, para efectos de curso y para todo lo demás, nosotros estamos usando el sistema internacional. La trazabilidad, ¿verdad? Aquí es importante también recalcar que el BIP, como lo menciona aquí, son las oficinas internacionales de pesos y medidas. Entonces, esta parte también es importante porque a nosotros nos dan comparación sobre una unidad de patrón con la cual nosotros podemos lograr precisión, ¿verdad? Y reducir la incertidumbre, reducir la variabilidad de nuestras mediciones, ¿verdad? Que es lo que nosotros debemos asegurar dentro de la parte de la metrología. Como les decía aquí tenemos esta escala, ¿verdad? Que es el BIP, que es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Tenemos un laboratorio de metrología primario, secundario. Muchas veces nosotros tenemos ahí como un laboratorio, pues no tan formal, pero tenemos ahí ciertos equipos que a nosotros nos ayudan a la toma de medidas. Tenemos nuestros equipos, ¿verdad? Tenemos nuestros productos y bueno, ya ahí hacemos nuestros ensayos en comparación con patrones. Patrón de medida, bueno, tenemos un patrón internacional, un patrón nacional, un primario, un secundario y uno de trabajo. Un segundo para buscar los anteojos. Entonces, vamos a verlo aquí con las gráficas de control, chicos. Aquí es importante porque cuando nosotros aseguramos los patrones de medidas, estamos asegurando la precisión de nuestros datos, ¿verdad? Entonces, al lograr nosotros asegurar precisión, pues vamos a asegurar o vamos a reducir, como les decía anteriormente, la incertidumbre y vamos a reducir lo que es la variabilidad, ¿verdad? Que es lo que buscamos cuando estamos realizando mediciones. Dependiendo del tipo de medición que nosotros estemos realizando, chicos, siempre es importante asegurarnos de que vayamos a tener la mayor precisión de nuestros datos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de nuestros datos, si no tenemos precisión, pues podemos llegar a tener errores y con errores vamos a tener incertidumbre, variabilidad, vienen los costos, vienen todo lo que es volver a realizar ensayos, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros buscamos a la hora de tomar medidas y sobre todo tener un patrón de medida bastante preciso. Gráficos de control, chicos. ¿Ustedes dentro de sus procesos utilizan gráficos de control? No, no tienen ninguno, pero siempre es importante. Vamos a ver. Segundo. Cuando utilizamos un gráfico, bueno, dice que también los gráficos de control sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estas utilizadas en la mayoría de procesos industriales. Bueno, en realidad podemos utilizar no solamente en la parte industrial, también podemos ver en la parte de servicios, ¿verdad? Entonces no importa donde nosotros estemos trabajando, pues vamos a tener gráficos de control que a nosotros nos ayuda a la toma de decisiones, ¿verdad? Como les decía, muchas veces nos da esa visibilidad de cómo se está comportando nuestra variabilidad y es importante también tomar o saberlos interpretar más bien porque nos ayudan a tomar decisiones, ¿verdad? Y aparte de tomar decisiones, también nos ayudan a descartar ciertos tipos de datos, porque también dependiendo de las misiones que nosotros estemos realizando, también es importante ir descartando, porque podemos llegar a tener causas especiales dentro de nuestros procesos, pero hay que irlas descartando y hay que irlas analizando. Vamos a hablar un poquito más acerca de fondo
de los que son los gráficos de control. Si a ustedes hoy por hoy les dan un gráfico de control, ¿cuál sería esa interpretación que ustedes tuvieran? Bueno, habría que irlo analizando, habría que irlo llevando para poderlo interpretar. Muchas veces no son tan fáciles de interpretar, pero sí podemos llegar a tener por lo menos un concepto básico de cómo podemos entender y analizar los gráficos de control. Bueno, siempre es importante también considerar que dentro de los gráficos de control vamos a tener un límite superior, un límite central de control, ¿verdad? Que probablemente pueda ser mi media, y un límite inferior de control. Límites de especificaciones, ¿verdad? Límite superior de control, límite central de control y un límite inferior de control. Cuando nuestros datos se encuentran dentro de estos límites, ¿verdad? Podemos llegar a decir que se encuentran dentro de nuestras especificaciones, ¿verdad? Pero, y también, pues si se encuentran dentro del límite central, los datos andan concordantes con nuestras especificaciones. Pero si nosotros tenemos puntos que están por debajo de estos límites, ya ahí sí nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Y por qué decisiones? Porque bueno, es un indicador de que algo está ocurriendo dentro de nuestros procesos. Pero por eso les decía, muchas veces hay que saberlos interpretar. Yo en un trabajo que estuve haciendo por ahí tenía unos gráficos que estaban fuera de los límites superiores, pero cuando analizamos los datos, analizamos que había unos paros y que por eso teníamos límites fuera de control. Entonces lo que nosotros hicimos fue no ingresar esos datos porque nos iban a dar un error. Pero bueno, fue porque nosotros lo leímos, ¿verdad? De esa manera. Y por eso, o más bien los límites de control y las gráficas quedaron todo dentro de los límites aceptables y especificados que nosotros teníamos desarrollados. Entonces, a eso es lo que hoy yo creo que muchas veces hay que saberlo interpretar, qué es lo que tenemos y por qué ocurrió. Tal vez si fue en agosto, ya sea que hubo un producto, un cambio de proveedor y nos mandaron un proveedor diferente y ese proveedor tenía muchos defectos, entonces tal vez de ahí pudo venir un poco lo que fue la variabilidad. Pero bueno, hay que saberlo interpretar, hay que saberlo entender y hay que saberlo llevar estos gráficos de control. Yo no sé si algunos de ustedes, chicos, han llevado lo que es Minitab o si no han escuchado Minitab. Bueno, Minitab para muchas empresas y para muchas personas que lo han utilizado, pues les ayuda bastante por la interfaz que tienen el Minitab. Creo que ayuda mucho a ir entendiendo un poco sobre cómo podemos ir leyendo los gráficos de control. Por ahí se puede conseguir Minitab, no debería decirlo, pero por ahí se puede conseguir alguna versión tal vez de estudiante, pero o algún demo, ¿verdad? Pero lo que sí nos ayuda a entender es esos gráficos que nos interpretan lo que es adecuadamente lo que es Minitab. Entonces, cuando hablamos de gráficos X barra, que es uno de los más importantes que por ahí tenemos, nos ayuda a monitorear la media más bien, o el promedio y el rango de un conjunto de mediciones. ¿Y para qué nos ayuda? Bueno, es para detectar cambios en los procesos de medición. El gráfico X barra. Gráfico X barra R. Porque también tenemos el gráfico X barra y también representan las medidas de promedios en cada grupo de subgrupos. Entonces, es que, vamos a ver, chicos, ve que ya aquí hablamos de subgrupos. Entonces, subgrupos de 8 o menos y tamaños de subgrupos mayores a 8. Ahorita tal vez podamos ver un ejemplo, no sé si viene más adelante, que nos ayuda a entender un poquito acerca de esos subgrupos. También podemos interpretar gráficos X barra S, bueno, ahí lo tenemos, que nos dice, es similar al X barra R, es muy parecido a pero es simplemente el tamaño de la muestra que nosotros tenemos. El gráfico de controles por atributos, que ya serían estos, ¿verdad?
que son calidades que se miden en una escala. Podemos decir que son por proporciones y monitorea la proporción de unidades defectuosas en un lote. ¿Y para qué son útiles? Bueno, para controlar las fracciones de defectos en un proceso, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de efectos, podríamos ya ir pensando en un gráfico P, un gráfico V, y vamos a depender qué es lo que estamos midiendo. Por ejemplo, el gráfico U es similar al gráfico, bueno, aquí no aparece, pero es un gráfico C, y se utiliza para cuando el tamaño del subgrupo no es constante. Entonces, si no es constante, aquí ya podemos ir utilizando el monitoreo de efectos por unidad del producto y vamos ajustando los tamaños. Yo sé que tal vez aquí se les puede hacer un poco que está hablando el profesor, pero bueno, es un poquito lo que nos dice a nosotros lo que son los gráficos. Gráficos por variables continuas. Vamos a entender entonces, dice, los gráficos de control por variables es posible medir más bien la característica de calidad a estudiar. En estos casos conviene describir la característica de la calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la medida muestral, y una medida de su variabilidad, usualmente el rango o la desviación estándar. Los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos ya sean relevantes. Chicos, definitivamente si nosotros no utilizamos un gráfico de control para medir nuestros procesos, yo no sé qué otro gráfico podrían usar ustedes para interpretar un gráfico, para interpretar esos procesos. Entonces, dependiendo nuestros, yo creo que todos estamos de una u otra manera inmersos a analizar eh, procesos. Cuando hablamos de procesos, ¿verdad? Era analizar una entrada con un valor añadido, añadirle valor y obtener una salida. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de un proceso, que creo que nosotros todos estamos en medio de un proceso, definitivamente hay que ir entendiendo o ir descartando cuáles son los gráficos que mejor se ajustan a nuestro tipo de proceso para poderlo interpretar, ¿verdad? ¿Quiénes de aquí recuerdan que es una desviación estándar? Chicos, nadie. Bueno, entonces así como en términos sencillos, cuando hablamos de una desviación estándar, ¿verdad? Es una medida de cuánto más bien varía o se dispersan los valores de un conjunto de datos en relación con su medida. Entonces, así, para entenderlo un poco más fácil, podemos decir que en otras palabras es qué tan dispersos están los datos, ¿verdad? O sea, qué tan dispersos pueden llegar a tener esos datos. Vamos a ver, no sé, es que les iba a dar un ejemplo, pero se me pueden confundir más con eso. Pero lo que busca es tratar de medir la dispersión. Entonces, en un promedio de 90, ¿verdad? Para calcular la desviación estándar, vamos a ver cuántos son los que están más dispersos del promedio, ¿verdad? Cuántos se alejan del 90 y de ahí es que viene la desviación estándar. Claramente hay una fórmula, ¿verdad? Hay todo un seguimiento para darle cálculo y desarrollo a la desviación estándar, ¿verdad? Pero, o sea, de manera de ejemplo. Gráficos XR, bueno, ya estuvimos hablando un poquito acerca de los gráficos, pero cuando hablamos de gráficos XR es bastante importante entenderlos. Dice que los gráficos XR se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menor, ¿verdad? Antes lo vimos, que gráfico X barra es 8 o menos, ¿cierto? Entonces observamos ambas gráficas juntas, permiten hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de las causas especiales. Cuando yo les decía a ustedes causas especiales, ¿qué eran causas especiales, chicos? ¿Qué se les ocurre a ustedes con causas especiales? Antes les dije.
Nadie. Nadie se le ocurre nada así como algo. Bueno, entonces cuando hablamos de causas especiales, siempre es importante tenerlos identificados porque eso pueden ser errores humanos, fallas de equipos, materiales defectuosos, cambios del entorno, ¿verdad? ¿Qué más pues tenemos? Hay interrupciones, ¿verdad? Tal vez por el suministro de energía, lo que yo les decía a ustedes, me ha pasado que hubo un apagonazo ahí, entonces por eso fue que hubo variabilidad en los datos que nosotros estábamos analizando. Y eso no puede entrar dentro de nuestros procesos de análisis porque son causas especiales, como les digo, ¿verdad? Es algo que comúnmente no ocurre. Entonces por eso nosotros debemos descartarlo, ¿verdad? Este, dentro de nuestro análisis. Y no pueden ingresar dentro de análisis de datos porque estaríamos ingresando causas que no son comúnmente que ocurren dentro de nuestros procesos, ¿verdad? No podemos, bueno, si ya nosotros contemplamos dentro de nuestro análisis el defecto de la máquina, que ya sabemos que la máquina se va a detener porque está mala cada 8 horas, pues ya eso es un problema ya de maquinaria, ¿verdad? Pero si fue una falla del equipo y ocurrió una vez al mes o ocurre cada vez per día, eso lo vemos como una causa especial, ¿verdad? Entonces, eso no lo podemos ingresar dentro de nuestro análisis. Y eso es importante que lo tomen en cuenta, chicos, porque para análisis de datos no podemos ingresar causas especiales. Procedimientos, bueno, yo creo que uno de los primeros procedimientos, bueno, más bien de nuestros primeros pasos es la recolección de datos, ¿verdad? Definitivamente es la manera en la cual nosotros podemos ir recolectando la información necesaria pues para analizarla. Calcular promedios de cada muestra es importante también, calcular los rangos de cada muestra también, ¿verdad? Ya aquí ya es donde nosotros empezamos a atajallar un poco lo que son nuestros datos. Si ya los tenemos, esto es, muchas veces ya por una o X razón, o están documentados o están digitales y es simplemente irlos trabajando un poquito. Nos dice también por ahí calcular promedios de promedios y rangos de promedios, ¿verdad? Calcular límites de control de promedios y rangos y elaborar gráficas de promedios y rangos. Básicamente que aquí lo que ya trabajamos es la información, ¿verdad? Irla procesando, irla generalizando. Muchas veces, chicos, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, así es donde nosotros vamos a determinar nuestros tipos de gráficos o según nuestras necesidades, ¿verdad? Qué es lo que queremos ir midiendo. Entonces, para eso tenemos que preguntarnos siempre qué depende, ¿verdad? Depende de lo que nosotros queramos analizar y de la información que nosotros queremos analizar para poder ir dándole la interpretación a nuestros datos. Bueno, ya aquí tenemos una serie de fórmulas con las cuales nosotros podemos ir generalizando promedios. Ya vamos a ver, para promedios yo creo que ya todos sabemos y entendemos qué es lo que nosotros vamos a analizar. Entonces, definitivamente, entonces vamos a hacer toda la sumatoria de todos nuestros datos y, por ejemplo, en la A2, ¿verdad? Vamos a sumar desde la 2 hasta la 8 y vamos a sacar un promedio. Entonces sumamos esto con esto, con esto, con esto, todo esto lo sumamos, lo dividimos entre la cantidad que serían 7, ¿verdad? Y los dividimos 7 porque no tenemos 1, entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7. O lo podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo dividimos entre 7 y obtenemos el promedio. Yo creo que hasta ahí estamos todos check, ¿verdad? Ya vamos a sacar los límites, ¿verdad? Entonces tenemos el promedio, que es el resultado de lo que acabamos de hacer, más A2 más R. Y vamos a ir obteniendo lo que es nuestro rango. Ahorita lo vamos viendo un poquito más en detalle para poderlo irlo analizando y irlo sacando, más bien para ir descartando lo que son nuestros límites y poderlos ir interpretando. Vamos
Vamos a ver acá. Es que quería hacerlo como más grande, pero no se puede ver. Y aquí ya tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Cómo poderlos irlos analizando. Entonces, cuando hablamos de R, estamos hablando del rango. Aquí ya no lo vamos a hacer las muestras, por ejemplo, acá. Vamos a obtener un promedio. Aquí estamos sacando un promedio, pero no del 1, del 1 al 4 nada más. Estos 4. Entonces, sumamos 224, 227, 223 y 227 para sacar un promedio. Y sacamos nuestro número para sacar el rango, pues simplemente es el mayor con el menor de las observaciones. Entonces, el menor, pues, el menor con el mayor, los restamos y ese va a ser nuestro rango, ¿verdad? Hasta aquí, chicos, más o menos. Sí, vamos, más o menos. Ok, bueno, entonces para sacar lo que es promedio, chicos, yo creo que ya se lo habíamos visto, ¿verdad? Pero siempre es importante por ahí retomarlo. Y así seríamos como podríamos llegar a sacar promedios. Promedios y rangos. Entonces, por ejemplo, aquí nuestro valor sería el menor, que es 19, con el mayor, que es 227. Hacemos la resta y tenemos nuestro rango, ¿verdad? Y así lo vamos haciendo con todos para obtener un resultado. Simplemente después sumamos, igual acá, sumamos 219, 217, 227, 224, lo dividimos entre 4 y tenemos promedio. Por eso le digo, hasta aquí creo que no es nada difícil de lo que estamos viendo, ¿cierto? Chicos. Chicos, ¿verdad? Vamos a preguntarle a alguien. Ivonne, ¿cómo estás, Ivonne? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, dime. Ivonne, para sacar el rango de la muestra 2, ¿cómo lo harías vos? Me repite, porfa, es que no le entendí. Para sacar el rango de la muestra 2, ¿cómo lo harías? Es restar la 217 con la 224. Ajá. Y ahí me da el 220. Me da 7. 7. No, es el mayor, ¿verdad? Ajá. Vale, es el 227 menos el 217. 10. Me da 10. No sé si está bien. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? Sí, está bien. Ah, ok. Le dio 10, sí. Entonces, yo pensaba que aquí estaba viendo que era el 19, pero no, el 17. Entonces, 217 menos 227 le da 10, ¿cierto? Aquí igual, 217, aquí cuál es el más bajo, 217 menos 229 sería 12, ¿verdad? Aquí 221 menos 225 sería 4, y así, y ahí los vamos sacando hasta obtener, ahora aquí ya están los cálculos. Tenemos, antes decíamos, o antes estábamos hablando que sacar, vamos aquí, calcular promedios de promedios y rango de promedios, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo así? Aquí lo vemos. Aquí estamos sacando el promedio del promedio, ¿cierto? Y el rango del promedio. ¿Cierto, chicos? Profe, una pregunta, ¿eso yo lo puedo realizar en Excel? Ah, sí, sí, claro. Pero vamos a ver, sí, sí lo puede hacer en Excel. Y claramente que sería más perder el tiempo hacerlo manualmente. Pero lo importante aquí es saber cómo hacerlo, pues, o cómo llegamos a obtener esto, ¿verdad? Usted le pueden dar un cuadro de esto y si usted dice, analícelo o algo así, y usted cómo lo va a entender si tal vez no sabe cómo lo sacaron. Aquí lo importante es saber cómo llegamos a estos resultados, ¿verdad? Muchas veces hay que hacerlo manual para irlo llevando, pero aquí lo importante es esto, ¿verdad? Cómo llegamos a estos resultados. Oh, profe, entonces para el promedio es el que tengo un toque de duda. El promedio lo que hago yo es sumar los resultados y ahí es donde yo saco el promedio. Sí. Digámosle 1, 2, Se suma, por ejemplo, 224, acá, 227. se suma el 224, 227, 223 y 227. Lo que suma lo Ajá. divide entre 4 y listo. Lo divido entre 4. Sí. Ok, eso es el número de datos que usted me da. Ajá. Ah, ok, ok. Ok, Gracias. aquí lo hicimos por 4, ¿verdad? Para sacar el promedio Ajá. de esta muestra, según las 4 Sí, observaciones. de la fila 1, usted me está dando 4 datos. Ya en dado caso, A por B me da 10 o más. Entonces, yo sumo todo y lo divido por el número de datos que usted me dio. Sí. Ujú. Ok. Por eso le decía, pero déjeme. Entonces, aquí lo hacemos por 4, pero cuando sacamos el promedio del promedio, no lo vamos a hacer por 4, sino lo vamos a hacer por 10. ¿Por qué por 10? Porque bueno, ya tengo que sumar las 10 muestras para sacar el promedio de los promedios. Suena así como un poco, trillado, pero es que es así. Sí, entonces aquí estamos sacando un promedio, aquí vamos a sacar otro promedio, entonces como son 10 muestras, vamos a sacar el promedio del promedio acá. Y eso es lo que vamos a calcular. Igual con el rango, vamos a sacar el rango de cada muestra y al final vamos a sacar un promedio del rango. Entonces sumamos todos estos, lo que me dé lo divido entre 10 y obtenemos el rango del promedio. Y obtenemos el promedio de los promedios. Sí, apto, chicos. ¿Qué tal hasta aquí? Chicos. Aquí es muy sencillo, ¿verdad? Si aquí hubieran sido 5 muestras, simplemente agarro, sumo este, sumo este, sumo este, sumo este otro y lo divido entre 5 y listo, saqué un promedio. Y para sacar el rango, nada más busco de los 5 cuál es el menor. En este caso, 23 es el menor y el mayor, 27 y listo, nada más los restos y ese es el rango. Y así lo voy haciendo con todos, ¿verdad? Y ahora cuando ya tengo todo mi cuadrito listo, lo que vengo es a sumar todos estos y los divido entre 10, porque son 10 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya tengo el promedio de los promedios y el rango de los promedios. Y listo. Entonces les pregunto nuevamente, hasta aquí vamos bien, chicos, más o menos. Si hay algo que volverse me dicen. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno. Gracias. Y bueno, no nos hagamos bolas con eso, chicos, porque por ejemplo, si aquí hubieran sido 3, simplemente suman los 3 que hay y lo dividen y listo entre 3. Y ese es el promedio. Si son 4, pues 4. Y si son 5, 5. Y así lo que sea.
Claramente que no. Profe, Ajá. y con el promedio, si hay dos cantidades iguales. Con el promedio, si hay dos cantidades iguales, ¿a dónde? Por ejemplo, acá. Sí, sí, es un ejemplo, es un decir. Sí, sí, no, no, pero por eso te digo, es que como aquí solo estamos sumando, no va a afectar, digamos, estaba tratando de buscar unos iguales, a ver si hay iguales, pero no veo, pero da igual, o sea, si aquí son iguales, no importa. Ahora, donde tal vez eso sí podría llegar a hacerles una confusión, es en el rango, por ejemplo, que aquí tengamos acá, por ejemplo, ¿ves? El menor es 223 y usted dice 227 igual también, que hay dos iguales con 227, simplemente agarra uno de esos y listo, ¿verdad? Como hay entonces aquí 227, simplemente toman 227, no, no da igual si está el 2 o el 4, igual nada más lo que están tomando es el número, entonces y hacen la resta y listo, para casos de rango, ¿verdad? Igual si es el menor, entonces son dos menores ahí con 217 por ejemplo, simplemente toman el 217 y agarran el mayor y hacen la resta y obtenemos el rango y obtenemos un rango. Entonces, no sé, chicos, ustedes me dicen si continúo. Sí, profe, todo claro. Ok, vamos a ver la fórmula. Ok. Ajá. Entonces, dame un segundo nada más para hablar con Luis que me está hablando aquí un segundo, chicos. Vamos a ver. Bueno, chicos, entonces seguimos. No sé dónde está Vamos a ver. Perdón. Y bueno, ya cuando obtenemos estos datos, ¿verdad? Lo que hacemos es graficar. Tenemos un gráfico, más bien, perdón, sí, un gráfico y tenemos un eje X y un eje Y, ¿verdad? Eh, es aquí entonces donde ya nosotros empezamos a unir nuestros puntos con una línea y vamos a irlos interpretando. Recordemos que este va a ser nuestra muestra y este va a ser nuestro rango o nuestras observaciones, ¿verdad? Y obtenemos aquí para poder llegar a hacerlo, si lo hiciéramos manual, ¿verdad? Muchas veces lo que podemos hacer es tomar el más alto y el más bajo y ahí obtenemos nuestra escala, pero la vamos a tomar como estamos graficando promedios, ¿verdad? Estamos graficando promedios, vamos a tomar de referencia
nuestros promedios para graficar. Entonces buscamos aquí 221 y este es nuestro más bajo, y podemos hacerlo como dice aquí de 228, lo pueden hacer de 230, que no pasa nada, es simplemente para visualizarlo, que sea mejor. Ahora yo sé que para esto hay software, podemos hacerlo en Excel, ¿verdad? Y se van a ver mucho mejor. Yo creo que ya nadie va a graficar nada en papel, pero sí es importante que muchas veces nosotros sí podemos darle ese rango a Excel. Entonces saber de dónde podemos tomar esos datos que tenemos para poderlos interpretar de la mejor manera a la hora de graficar. Entonces aquí podemos ir viendo ya, ¿verdad? Que tenemos en la muestra 2 que anda como por 221, casi 222 llegando. En la muestra 3 igual también 222,9, no sé, por ahí anda aquí, y siguen esta secuencia, ¿verdad? Un poco más disperso tenemos en la muestra 1 con 225, y definitivamente la muestra más alta está en la muestra 10 que llega a 227,5 más o menos, por ahí anda. Entonces ya aquí sí podemos ir analizando cómo están nuestras muestras, ¿verdad? Podemos sacar nuestro promedio, cómo anda, ¿verdad? Más bien aquí no está nuestro promedio, que es 224, y si lo vemos desde nuestro promedio, que andan por acá ya nuestros datos, ¿verdad? Entonces con este tema, chicos, hasta aquí con el tema de los promedios. ¿Cómo estamos? Súper bien, profe. Sí, bueno, entonces dame un segundo para ver si puedo sacar esta cosita de la calculadora de aquí. Vamos a ver. Ok. Estoy sacando la calculadora aquí, chicos, para hacer otros cálculos que hay que seguir haciendo. Profe, una pregunta con lo de los promedios, esos puntos que están muy dispersos, ahí es donde yo tengo que realizar un análisis para saber qué fue lo que ocurrió. ¿Dónde, perdón? En los puntos que están más dispersos. Ajá. En los puntos que estamos más dispersos, ¿qué? Ahí es donde yo tengo que hacer un análisis y averiguar qué fue lo que pasó, por qué no siguen como una línea. Sí, ahí era donde yo les decía a ustedes que muchas veces hay que interpretar que son causas especiales, ¿verdad? Que si son causas especiales, que dependiendo de nuestro análisis, entonces irlo llevando para poderlo interpretar adecuadamente. Siempre es importante descartar las causas especiales que nosotros tenemos dentro de nuestro análisis. Vamos a ver nada más acá, primero promedios. Bueno, entonces sigamos acá.
Bueno, ya aquí, ya vamos, ahora sí, vamos a interpretarlo con rangos. Entonces, ya aquí nosotros sí tenemos que utilizar la fórmula que estuvimos viendo acá. Entonces, chicos, acá. Entonces, esto podemos verlo como unas constantes, ¿verdad? Dentro de nuestras muestras. Entonces, si nosotros estamos utilizando por ejemplo acá, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos, ¿cuántas muestras estamos utilizando nosotros acá? Observaciones, perdón. ¿Cuántas observaciones? Vean, chicos. Observaciones. 1, 2, 3, 4. 4 observaciones. Y mi fórmula me dice que vamos a utilizar A2, ¿verdad? Entonces, yo vengo para el lado 2 y el tamaño de la muestra, ¿cuánto es? Chicos. 0,729, bro. Ajá. Porque este es 4, ¿verdad? Estamos hablando que son 4 observaciones. 1, 2, 3, 4. Esta muestra no. Es esta, la que nosotros estamos tomando de referencia, ¿verdad? Las observaciones. Entonces, es 0.729. Esto va a ser nuestra constante en A2. Así es como nosotros lo vamos a sacar. Entonces, si ya nosotros tenemos listo eso, podemos decir acá que entonces 224, que es nuestro promedio, el promedio, ¿verdad? De promedio, 224.35 más el 0.729 que teníamos de las tablas por 7.9, que es el promedio de los rangos. El promedio de los rangos, 7.9. Y tenemos de resultado de esto este valor, ¿verdad? 224.35. Bueno, sí, 224.79. Bueno, vamos a ver, este es el promedio, ¿verdad? Pero vamos a sacar, según la fórmula, un límite inferior y límite superior, ¿verdad? Entonces, para el límite superior es con más 0.729, pero para el límite inferior vamos a dar resta 0.729 y vamos a tener 230.11 y para el límite inferior 218.59 y el promedio pues es el promedio que nosotros tenemos aquí, no hay que hacerle nada al promedio, ya lo calculamos y ya tenemos nuestros límites de control, el límite superior de control y el límite inferior de control y tenemos nuestros límites de control que es nuestro promedio. ¿Cómo ven eso, chicos? Aquí por ejemplo, Profe, yo sé que ya pasó esa parte, profe, pero bueno, no sé si me explica al final algo del promedio. ya vamos a ver acá. No, Por eso les decía, chicos, el promedio es simplemente sumar lo que nosotros queremos tomar. Entonces, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 o la muestra 4. Tal vez digamos muestra, hablemos de observaciones para manera de este ejemplo. Entonces, yo simplemente sumo las 4 y las divido entre 4. Si aquí hubieran 5, simplemente sumo las 5, lo que me dé las 5 las divido entre 5. Si hubieran sido 6, las divido entre 6. Sumo las 6 y lo que las divido entre 6 y listo. Así obtengo yo lo que es el promedio. El promedio lo saco así en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Entonces, pero para sacar el límite inferior y el límite superior, vamos a utilizar estas tablitas que están acá. Ya vimos, ¿verdad? Que son observaciones. Si aquí hubieran sido 5 observaciones, entonces en la A2 simplemente tomo como referencia el 0.577, ¿verdad? Porque me está hablando que es
5 muestras. Probablemente que vengan más, pero no sé por qué, tal vez, no sé si, creo que está en un anexo, me parece, las muestras, no sé, una tabla de estas, por si hubieran más muestras. Pero bueno, de ahí donde nosotros podemos obtener nuestra A2, ¿verdad? Que nuestra A2 es esta fórmula. Y simplemente nada más que como es superior lo vamos a sumar y cuando es inferior lo vamos a restar. Y ¿qué nos dice a nosotros ya con eso? Así lo podemos ver y irlo entendiendo un poco, pero vemos que aquí ya tenemos que sacar donde está el promedio y acá es donde ya podemos ir nosotros colocando nuestro límite inferior más bien, y por acá en el límite, bueno, no está dentro del rango, pero nuestro límite superior debería quedar aquí como un poquito más para arriba, que es el 230, cierto. Entonces por ahí andaríamos con nuestros límites y pues los rangos serían simplemente estos que tenemos acá. ¿Cuáles datos dentro de esos están dentro de nuestros rangos? Acá rangos, lo podemos ver acá igual, ¿verdad? Con la fórmula de los rangos, vamos a ver con rangos cómo lo sacamos. Acá igual con rangos si tomamos, este es para calcular los límites, ¿verdad? Y eso es para calcular los rangos. Entonces 2.729 y en la D4, que es esta 2.282, vamos a calcular los rangos. Entonces simplemente nada más vamos a multiplicarlos, ¿verdad? 2.282, dejamos el promedio de los rangos tal cual y acá como no tiene la D3, entonces quedan 0 también. ¿Ves acá? Por eso aquí en rangos quedamos con 0 acá. Entonces no tenemos un rango inferior, solo tenemos un rango superior por la fórmula. Entonces quedaría aquí un 0. Bueno, aquí así para entender, si me entendieron un poquito lo del promedio, porque aquí chicos no tenemos, porque empezamos de 2 y no de 1. Chicos, para sacar el tamaño de la muestra. No existe el 1. No, pero ¿por qué no Con el existe? 2. ¿Por qué no existe? ¿Cuál es la razón del por qué? Ahí no está en la tablita o Sí, pero ¿por qué no existe? ¿Por qué empezamos del 2 y no del 1? no sé. Bueno, porque cuando nosotros sacamos un promedio, nosotros no podemos sacar un promedio a partir de 1. Tenemos que empezar a sacar promedios a partir de una segunda muestra, por así decirlo. Entonces, si yo le digo cuál es el promedio suyo, usted tiene que compararse con algo, ¿verdad? Por ejemplo, usted hizo una carrera, duró 10 minutos de 5 kilómetros. Y si yo le digo a usted cuál es su promedio, pues va a ser ese, porque usted no ha hecho más después de ahí. Entonces ya para usted sacar un promedio, usted tiene que hacer una segunda carrera. Ahora sí, suma la primera y suma la segunda y obtiene un promedio, ¿cierto? Entonces, si usted no hace eso, su promedio sería el mismo, ¿verdad? Porque usted no está haciendo, no está haciendo ningún cálculo, siempre se va a mantener lo que usted está sumando, por así decirlo. Entonces por eso tenemos que empezar a partir de una segunda muestra ya para empezar a calcular promedios. Entonces de aquí por eso no podemos partir de 1, sino tenemos que empezar a partir de un 2, porque ya podemos hacer sumatorias. Ok, y así obtenemos nuestros rangos, ¿verdad? Y
ya aquí ya se ve, esta era la parte donde ya les decía. Entonces ya aquí sí podemos ver un límite superior, un límite, el límite central y el límite inferior. Ya aquí podemos ir interpretando cómo podemos ir analizando nuestros gráficos. Si lo vemos desde este punto de vista, verás, sin números, sin nada, podemos decir que nuestros datos se encuentran dentro de nuestros límites, ¿cierto? Entonces, que hay puntos que sí están un poco más dispersos, tal vez como este, como este y como este, pero igualmente se encuentran dentro de nuestros límites, ¿verdad? Si este estuviera por fuera y este otro también estuviera por fuera, ahí es donde viene nuestro análisis y entender por qué esos datos o qué ocurrió en esa fecha o qué ocurrió en esa observación para tener datos fuera dentro de nuestras observaciones, ¿verdad? Entonces, es de ahí que nosotros ya empezamos a hacer nuestro análisis para interpretarlo. Si nosotros tenemos datos fuera de nuestros límites, ahí sí ya hay que poner atención, ¿verdad? O igual también si tenemos datos dentro de, por ejemplo acá, ¿verdad? Que porque tal vez se salió un poco más este o este otro, y que qué es lo que queremos, pues que todo vaya dentro de nuestro límite o dentro de nuestro rango central, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos buscar para pues reducir la variabilidad, mejorar la eficiencia, la eficacia, optimizar procesos. Esto es lo que nos ayuda a nosotros con los gráficos de control, ¿verdad? Tener esa lectura y tener esa interpretación de nuestros procesos o dentro de nuestros datos, ¿verdad? Igual también podemos verlo no solamente por puntos, también podemos verlo por barras. Entonces si lo vemos desde acá, vemos que tenemos muchos datos que están un poco fuera del límite, ¿verdad? O que está más bien en el límite. Tenemos datos, ese es nuestro límite central. Tenemos puntos que están para arriba dentro de nuestro límite central, pero igualmente se mantienen. No tenemos ningún dato que esté fuera, por fuera de cero, porque aquí podríamos tener un menos algo, ¿verdad? Pero no, todos se encuentran desde cero, por ejemplo 1, 2, 3, ¿verdad? Y todos se mantienen dentro de nuestros rangos. Ahí es importante también analizarlo. Yo creo que muchas veces nos da una mejor interpretación este tipo de análisis de datos, ¿verdad? Que este otro. Pero aquí tenemos un rango que es de cero, entonces partimos de cero y analizamos. Si este estuviera por fuera, ya aquí sí viene nuestro análisis igualmente, ¿verdad? Nuestra interpretación para ver qué fue lo que pasó y por qué tenemos un límite fuera de especificación y hacer nuestro análisis. Por eso les decía anteriormente, chicos, cuando nosotros tenemos causas especiales que eran los errores humanos, fallas de equipos, ¿verdad? Materiales defectuosos, cambios del entorno, interrupciones tal vez de energía, ¿verdad? También de materia prima, no sé, cualquier situación que pueda darse. Dame un segundo nada más para buscar el cargador de la compu, chicos. Un segundito nada más. Bueno, voy a esperar a ver si no se descarga. Pero bueno, así chicos, podemos decir que podemos interpretar adecuadamente lo que son nuestras gráficas de control. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, chicos. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? De gráficas de control, que todos están dentro de nuestro rango, dentro de nuestra media. Recordemos que la media es igual que el promedio y se encuentran dentro de especificaciones. Bueno, aquí tenemos este gráfico que estuvimos viendo acá. 218 con 230. Lo tenemos acá. 218 con 230. Entonces ya se ve un poquito más visualizado que verlo así, ¿cierto? Así me cuesta un poco más entenderlo, pero si yo lo veo desde acá, desde esta manera, creo que ya se interpreta un poco mejor, ¿verdad? Y aquí es donde yo quiero que mis datos se centren, en la parte del promedio, ¿verdad? Y bueno, aquí ya tenemos puntos fuera de control, que es aquí ya donde nosotros nos dan esa alerta de qué está pasando, qué está ocurriendo, que están fuera de control, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención, prestarle cuidado y analizar. Y bueno, y si están dentro, y si definitivamente es fuera de control porque es un error propio del proceso, pues ahí vienen ya nuestras mejoras.
Pero esa es la manera que nosotros podemos ir interpretando nuestras gráficas de control. Y eso sería, chicos. No sé si hasta aquí tienen dudas. Yo creo que no, profe. Bueno, entonces yo creo que eso sería así. No sé si por eso les pregunto si tienen alguna duda. Voy a tener la grabación.